Mi nombre es Ana Albuquerque Quevedo y en esta ocasión les voy a hablar sobre la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal o fetocardia del feto humano son los latidos del corazón en un minuto. El corazón fetal más o menos aparece en la semana 6 y se puede detectar su latido mediante una ecografía Doppler gestacional más o menos a partir de la 10ª semana. Se puede escuchar de dos maneras, la primera con la corneta de Pinar a partir de la 20ª semana de gestación y la segunda con un Doppler obstétrico. Ahora, el foco máximo de auscultación se encuentra hacia la cabeza y el dorso fetal. Más o menos la frecuencia cardíaca fetal oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. Se habla de taquicardia fetal cuando este pasa los 160 latidos y de bradicardia fetal cuando la frecuencia está por debajo de los 120 latidos por minuto. Ahora, estos cambios se relacionan con el estado anímico materno, también con lo que es la alimentación, con lo que es fetal y también con lo que son los medicamentos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la bradicardia fetal. Este sería la disminución de la frecuencia cardíaca del feto, como ya se los había mencionado, es un descenso de las pulsaciones de su corazón por debajo de 120 latidos por minuto durante más de 15 minutos consecutivos. Existen distintos tipos según los latidos por minuto del bebé. Tenemos, por ejemplo, lo que es la bradicardia fetal leve, que es la frecuencia cardíaca que se encuentra entre 120 y 110 latidos por minuto. Luego está lo que es la bradicardia fetal grave, que es la frecuencia cardíaca menor de 110 latidos por minuto. Ahora, la bradicardia fetal está asociada a dificultades del embrión para adaptarse dentro del útero o bien a una disminución del bienestar fetal. Las causas de la bradicardia fetal generalmente se asocian a dificultades del feto para la adaptación al medio intrauterino o a la disminución del bienestar fetal. La bradicardia puede ser sinusual, es decir, el corazón va lento, pero no presenta ninguna alteración específica, o puede asociarse a algún bloqueo. De estos, por ejemplo, el más importante es el bloqueo auroventricular completo, el cual es una lesión del tejido de conducto cardíaco que surge antes del nacimiento, en la que se produce una alteración de la transmisión de los impulsos auriculares a los ventrículos. Mi nombre es Leslie Nicole Ventura Vilca y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal son los latidos del corazón por minuto. Da entre 120 y 170 latidos por minuto. Caso del bebé, cuando hablamos de taquicardia fetal, es cuando pasa los 160 latidos por minuto. Ahí estamos hablando que el bebé posiblemente o ya tenga taquicardia fetal. También tenemos radicardia fetal, es cuando los latidos están por debajo a los 120 latidos por minuto. Estos cambios se relacionan en el bebé en el estado anímico materno. Por esto tiene que ver mucho la alimentación de la madre, la hipotaxia fetal y los medicamentos que ha consumido durante todo el embarazo. Mi nombre es Milagros Elian Rodríguez Francia. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal. Determinar la frecuencia cardíaca fetal se ha convertido en gran importancia a nivel obstétrico, ya que nos permite determinar en el embarazo y en el trabajo de parto cómo sigue el proceso de la frecuencia cardíaca fetal. También hay que recordar que mediante una consulta externa se puede solicitar lo que es el ultrasonido que va a provocar el efecto Doppler. Esto también nos va a permitir trazar una línea nítida donde se va a ver reflejado lo que serían las frecuencias cardíacas fetales. También se puede realizar este procedimiento a pacientes que sufren obesidad y polihidramnios, ya que esto nos permitirá saber cómo sigue la evolución de los latidos fetales.
Para determinar los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal, hay que tomar en cuenta 3 puntos importantes que nos va a ayudar en su medición. El primero es la frecuencia cardíaca basal, que va a ser el promedio que se va a registrar de las frecuencias cardíacas fetales entre los DIPS. Luego vamos a tener los ascensos transitorios o aceleraciones, que es el incremento de la frecuencia cardíaca con una amplitud de 15 latidos, con un tiempo de 15 segundos. También a nivel del papel vamos a tener lo que sería una velocidad de 3 centímetros por minuto. El tercero son las oscilaciones respiratorias. Las oscilaciones respiratorias van a reflejar lo que serían las variaciones rápidas de la frecuencia cardíaca fetal, con una frecuencia de 2 a 10 latidos por minuto. Y también vamos a tener un rango con una amplitud de 4 a 10 latidos por minuto. Los valores normales en lo que sería la frecuencia cardíaca basal, vamos a tener un rango de 110 a 170. Luego vamos a tener una media que va a medir 135,5 y finalmente una desviación estándar de 10,57. Luego vamos a tener a los ascensos transitorios o aceleraciones con un rango de 8 a 50, una media que va a medir 24,81 y una desviación estándar de 7,41. También hay que recordar la importancia de la frecuencia cardíaca, ya que se puede prevenir enfermedades como lo que serían las taquicardias, que es la frecuencia cardíaca más acelerada de lo normal. Es importante prevenir estas patologías para el bienestar fetal. Taquicardia fetal. La taquicardia fetal se da cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 160 latidos por minuto. Según Williams, en la edición 25 nos menciona que existen 2 taquiarritmias más comunes, que es la taquicardia supraventricular y el aleteo ventricular. La taquicardia supraventricular se caracteriza por un aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal de 180 a 300 latidos por minuto, con una concordancia con el auriculoventricular. El aleteo auricular se caracteriza por una frecuencia auricular más alta y se va a presentarse por lo general de 300 a 500 latidos por minuto. Y también va a presentarse un bloqueo fetal que va a ocasionar una muerte fetal o puede ocasionarse un óbito fetal. Causas de la taquicardia fetal. La presencia de la taquicardia fetal es debido al aumento de la actividad simpática y a la disminución del tono parasimpático autónomo. Las causas más comunes que pueden ocasionarse una taquicardia fetal es la presencia de infección de madre o feto. Puede ser una administración de medicamentos como las fenioticinas. También tenemos una anemia en madre o feto, una prematuridad externa. También puede ser debido a una insuficiencia cardíaca fetal. Esto todo va a ocasionarse a una taquicardia fetal y va a ocasionarse en una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Puede aparecer de forma aislada o familiar. Ahora, los síntomas. La clínica de la bradicardia fetal es muy inespecífica. Puede notarse disminución del movimiento fetal sentido por la madre, aparición del meconio en el líquido amniótico o quizás no notar ninguno de estos síntomas. En cuestión del tratamiento de la bradicardia fetal se basa en el seguimiento estricto del bienestar fetal, con la pronta finalización del embarazo en caso de detectar signos ecográficos de insuficiencia cardíaca o sufrimiento fetal agudo. La bradicardia fetal es generalmente bien tolerada, excepto en los casos de cardiopatía estructural, enfermedades sistémicas o insuficiencia placentaria. Por ello se recomienda, por ejemplo, lo que es la conducta expectante, baja monitorización estricta, indicar la finalización de la gestación ante los signos anteriormente citados, restablecer el ritmo cardíaco mediante la implantación de marcapasos en el neonato
En los 2/3 de los casos precisan implantación de marcapasos al nacimiento. Esto sería todo lo que es bradicardia fetal.